Representante Margarita María Restrepo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo muy especial para usted y para todos los integrantes de la mesa y, por supuesto, para los radioescuchas. Bueno, representante, yo no sé decirle cuál es el estado de ánimo, si es una mezcla de qué, de repugnancia, de dolor infinito, de abatimiento moral insalvable, presenciando esto que está pasando con los niños de Colombia. Y uno dice, ¿esto cómo es posible? Dígame, ¿a quién le cabe en la mente que se pueda violar a una niña de 3 años o a una niña de 4 meses o a una niña de 7 años o a una niña de 10 años? ¿A quién le cabe en la cabeza que eso sea posible? Y hay 48 o 49 denuncias diarias de violación y maltrato infantil. Pero si se está dando el ejemplo desde el gobierno que a quienes maltratan a los niños y quienes violaron a las niñas campesinas de Colombia, a esos no se les dará un día de cárcel, sino que se les perdonarán todos sus delitos. Cuéntenos cuál es su perspectiva en este momento en que la cuestión de los niños se volvió cuestión esencial para los colombianos. Tarde, ¿no? Tarde. Pero, ¿cuál es la visión que usted tiene? Usted que sí está librando estas batallas desde el comienzo y hasta ahora inútilmente. Doctor Fernando, yo tengo que manifestar mi profunda preocupación por la niñez colombiana. La situación es crítica. Yo creo que nos falta reaccionar, que no ha cobrado este tema la importancia y la trascendencia que en realidad tiene. Los hechos que hemos visto en los últimos días nos obligan a reflexionar sobre el papel de cada uno de nosotros en la sociedad colombiana. A mí me parece que este tema lacera el alma definitivamente. Estas noticias son desgarradoras, absolutamente. Las niñas violadas, ultrajadas, asesinadas. Duele muchísimo que sea este momento precisamente en el que Colombia debería estar concentrado en su futuro, que son sus niños, que les esté pasando lo que les está pasando. Y es más doloroso todavía ver cómo uno de los mayores vejámenes que ha recibido en nuestra infancia durante la historia ha sido de parte de los terroristas de las FARC, y siguen quedando impunes los delitos que ellos han cometido de abuso sexual, de esclavitud sexual, de reclutamiento. Yo sí quiero insistir sobre la necesidad de que esa estructura criminal regrese a la libertad a todos y cada uno de los niños que tiene esclavizados y que todavía siguen sumidos en la celda. Se tratan de menores que fueron violentados, arrancados violentamente del seno de sus hogares y que hemos sido definitivamente indiferentes y que la ONU ha hecho un papel muy pobre. No sabe dónde están los niños. Los organismos internacionales no han intervenido de la manera que deben intervenir. Por eso los colombianos, cada uno tiene que asumir un papel y exigir que nos digan dónde están los niños reclutados. Doctor Fernando, respóndame usted, ¿cuántos Rafael Uribe Noguera hay en las FARC? Todos. ¿Cómo le dieron la pena que le dieron a Rafael Uribe Noguera? Y estos desgraciados van a quedar impunes, doctor Fernando. Eso no tiene presentación. Y de nada sirve quejarnos indefinidamente, sin hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Cada 2 horas se presentan denuncias de violencia sexual en el país. Y la verdad, esto no hace más que delatar la falta de valores de nuestra sociedad y la indiferencia de la mayoría de nosotros, doctor Fernando. Representante, y es que no solamente maltratan como maltratan a estas niñas que se las llevan, las roban, las violan, las embarazan, sino que después las obligan al aborto. Hay casos perfectamente documentados de niñas de estas que le han suplicado a los jefes guerrilleros que les dejen tener a su bebé y se los arrancan. Se ha dado el caso de embarazos interrumpidos, de abortos
con la violencia que cualquiera se puede imaginar, con una niña de 8 meses de embarazo. Pero es que cómo somos insensibles al tema del aborto, es que por allí empieza el maltrato. Y como nos vendieron el tema de que el aborto es un derecho de la mujer, ¿y dónde queda el derecho del niño? Es que si uno asume que son los padres, los adultos, los viejos los que tienen derechos y los niños no tienen derechos, pues se llega a estas atrocidades. Ahí estamos conmovidos hasta donde puede estar conmovida una sociedad indiferente como esta por la niña de 4 años que violó un soldado. De 4 meses, perdón, de 4 meses, una niña, una criatura de 4 meses. Pero no nos importan los niños de 2, 3, 4 o 5 meses de gestación que son arrancados a la fuerza del seno de sus madres. Representante, es que esto es inaudito y quienes debieran hablar no hablan. Yo no sé si usted ha oído alguna condena del Papa Francisco a estos bandidos por las atrocidades que han cometido contra los niños. Yo no lo he oído. Yo he oído la voz suya que se levanta todos los días en defensa de los niños de Colombia. Yo no he oído la voz de los obispos, ni la voz del Papa, ni la voz de nadie. Aquí como que somos, usted lo ha dicho, una sociedad indiferente a la peor de las tragedias, porque si no respetamos a los niños, ¿qué estamos respetando en Colombia, representante? Doctor Fernando, estamos condenados a no tener futuro, porque un niño maltratado es un adulto maltratador. Pero lo más triste de todo es que cuando surge un hecho que trasciende a las noticias, a una difusión mediática, algunos con sed de protagonismo se vuelcan a hablar o del endurecimiento de las penas o hablar que están apoyando la infancia, cuando no es así. Esto no, el tema del endurecimiento de las penas, el tema de salir a pedir pena de muerte, el tema de salir a pedir la castración química, no es más que populismo, doctor Fernando. Eso no soluciona nada, absolutamente nada. Lo que soluciona es educar en valores, que no lo estamos haciendo, y es dar castigos efectivos y ejemplarizantes, como se hizo con el señor Rafael Uribe Noguera, que se debía hacer con todos los terroristas de las FARC. Para empezar con el señor Pastor Álape, del que usted estaba hablando hace poco. La justicia colombiana es muy poco eficaz, porque es que el tema no es de darles cadena perpetua, el tema es de capturarlos. Los tienen ahí, doctor Fernando, las evidencias están ahí, doctor Fernando. ¿Por qué no al gobierno nacional, a los mayores abusadores de la infancia colombiana, los sanciona con las penas que existen, pero que haga efectiva la justicia? Es mucho más efectivo y mucho más atemorizante e inhibidor para un criminal que vea que cada delito que se comete va a tener sanción, es muy poco probable que lo sancionen por un delito, y que si, dado el caso, lo llegaran a juzgar, pues lo llegaran a detener, a juzgar, entonces podría ser sancionado. A lo que me refiero es, si yo cometo un delito, tengo el 50% de posibilidades de ser juzgada, pues puede que me arriesgue a cometer el delito. Pero si yo cometo un delito y tengo el 90%, el 85%, el 100% de posibilidades de ser juzgada, no voy a arriesgarme a cometer ese delito. Entonces la Cristina Plazas, yo pienso la doctora Cristina Plazas, está un poquito desfasada y desinformada. Debe empezar por exigirle al gobierno nacional que hagan justicia con la infancia colombiana. Ella tiene los niños que han rescatado las fuerzas militares de las FARC. Ella tiene los niños que se han volado. Doctor Fernando, la semana pasada, explíqueme usted en qué cabeza cabe que 2 niños supuestamente no tienen más niños reclutados. Los niños se escapan de los terroristas de las FARC y son obligados a dispararle a sus captores para salvar sus vidas. Usted sabe a qué estamos exponiendo a los niños que tienen que atentar contra otra persona para salvar sus vidas y su integridad física. Es un caso macabro.
y eso pasa todos los días en las selvas colombianas, y eso no lo cubren los medios de comunicación, y eso no lo denuncia el gobierno nacional. De nada sirve el populismo punitivo, doctor Fernando. Lo que nos sirve es que en este momento no haya impunidad y que fortalezcamos el código del comportamiento humano para que esos actos atroces, como los que hemos venido viendo y registrando, no se cometan más. Hace unas horas, 24, 48 horas, nos mostraron por la televisión 2 niñas indígenas de 11 o 12 años que habían logrado escapar de sus captores del ELN. Y resulta que contra esas bestias, dicho sea con perdón de las bestias, con esas bestias se está negociando el futuro de Colombia en Quito. Y el señor Framper y el señor Juan Camilo Restrepo no tienen el coraje de levantar su voz a decir: con unos salvajes así no se puede hacer negociación de ninguna especie. Pero como no son sino unas niñas indígenas, ¿qué importa, verdad? Unas criaturitas de 11 y 12 años, indígenas campesinas del Chocó, lograron escaparse. ¿Qué importa? ¿Dónde está nuestra sensibilidad? ¿Dónde nuestra capacidad de respuesta a estas atrocidades? ¿Dónde nuestra capacidad para decirle a los que están negociando en Quito el futuro de Colombia con estos salvajes que así no se puede? Representante, es que somos unos alcahuetas, somos unos cobardes, no somos capaces de exigirles a Framper y a Juan Camilo Restrepo que paren esas negociaciones, porque el ELN también está lleno de niños secuestrados, de niñas que son pasto de las pasiones más vulgares y grotescas de parte de los guerrilleros, ¿no? Eso nos parece muy bien. Entonces después nos rompemos las vestiduras por la niña Sarita y por la otra niña y por el niño aquel, cuando son 48 los casos de denuncia al día que se presentan por maltrato de los niños. Aquí hay una enfermedad profunda del pueblo colombiano que empieza por el mal ejemplo que se da en la cúspide. Y ahí hay curas también envueltos en la negociación con el ELN, y hay curas envueltos en la cosa de las FARC, y no les preguntan por los niños, representante. Entonces, ¿así como? Doctor Fernando, eso no es algo casual. Tanto los negociadores del ELN como con los negociadores con las FARC tenían orden explícita del gobierno nacional, de este gobierno abusivo, corrupto, de no tener el tema de los niños sobre las mesas de conversación. Hace pocos días vimos cómo de manera irresponsable y cínica el señor César Gaviria salía a las carcajadas a decir que no sabía en qué momento se les habían olvidado a los niños en la mesa de La Habana. A ellos no se les olvidaron. Ellos no podían tener ese tema de conversación porque los terroristas de las FARC, los terroristas del ELN y todos aquellos criminales que se atrevan a atentar contra los niños, esclavizándolos sexualmente, abusando de ellos, utilizándolos y secuestrándolos y raptándolos, tienen que pagar por ese crimen. Es un delito atroz de lesa humanidad que no tiene perdón, no es amnistiable, doctor Fernando. Se pasaron por la faja todos los acuerdos internacionales a los que está adscrito Colombia y se los siguen pasando, desde el Estatuto de Roma hasta los de Ginebra. Se los siguen pasando al ignorar y al ser cómplice el gobierno nacional de este delito con los terroristas de las FARC y del ELN. Doctor Fernando, esto es una atrocidad, esto es, sin temor a equivocarme, esto solo sería capaz de hacerlo un gobierno criminal. Por eso la responsabilidad de salvar la infancia colombiana está solamente en manos de personas como usted o como yo, de personas de a pie, de personas del común, que simplemente somos padres de familia, comprometidos con el futuro de nuestros hijos.
Sí, señora, comprometidos con el futuro de nuestros hijos y comprometidos en la obligación de educarlos, de darles valores y valores cristianos en una sociedad cristiana. Esta teóricamente es una sociedad cristiana que si se olvida de los niños se olvida de todo. Yo recordaba ayer o antier las palabras de Jesús. ¡Ay del que escandalice a uno de estos pequeñuelos! Más le valiera que se amarrara una piedra de molino al cuello y que se tirara al fondo del mar. Y eso es lo que le va a pasar a todos estos bandidos, representante. Algún día habrá para ellos justicia. Y este país no podrá ser un país que merezca su nombre, una nación que no sea una simple turba de gente sin corazón, sino en la medida en que empiece a respetar a los niños, a querer a los niños, a defender a los niños. La batalla suya es la batalla que no se puede perder, representante, porque de ella dependen todas las demás. Una sociedad así no merece su nombre. Representante Margarita María Restrepo, muchas gracias por estar con nosotros y por Dios, siga en esta batalla. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Una vez más, mil gracias a usted por ese tipo de invitaciones y este espacio que ha defendido con tanta vehemencia para que personas como nosotros tengamos voces. Y además, no me despido sin invitar a todos los colombianos que por los hijos de cada uno de nosotros y por los hijos de nuestros vecinos, esta bandera la hagamos de todos y luchemos por defender nuestra infancia, que es nuestro presente y nuestro futuro. Muchísimas gracias, la representante Margarita María Restrepo. Una voz que no desfallece, una actitud que no se entrega, que no negocia, la defensa de los niños. Si no defendemos a nuestros niños es porque no somos capaces de defender nada, y es porque nos merecemos nuestra suerte. Este gobierno lo entregó todo y se comprometió con los bandidos de las FARC, como ahora se comprometen estos negociadores infames e inicuos en Quito, se comprometen a no hablar del tema de los niños.